Buenas noches ya, ¿qué tal? Un día bastante feo, pero una muy linda convocatoria, así que contento de estar acá, de conocer la casita nueva de Malajunta, que no la conocía, de compartir este diálogo también con Vicky, con Itai, y de contarles también que yo estoy como bastante desorientado. Digo, un poco esta provocación o este chiste, entre comillas, de más perdido que varón en la cuarta ola feminista, es un poco una confesión también, ¿no? En principio, por ahí, como para no darlo por supuesto, bueno, yo sí, efectivamente, vengo de Rosario, soy militante de Malajunta Patria Grande, me defino como puto, habitando una categoría sexual y política que es la de varón. No entiendo que ser varón sea algo natural, ni esté dado por sentado por pasión de pene, sino que es una categoría política en la que entro en crisis de forma bastante recurrente, pero que todavía habito de alguna manera, ¿no? Entonces, también me interesa situarla en ese sentido, digamos. Habría que ver también qué es lo que nos o qué es lo que me cuesta de abandonar esa categoría y cuáles son los probables privilegios que uno abandona cuando abandona también esas categorías. Una de las cuestiones que yo pensaba, digamos, cuando estaba tratando de reflexionar y compartir con ustedes hoy y resonaba con este título, digamos, acerca de el título abortado de Más perdido que varón en cuarta ola, tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con cuáles son las desorientaciones que atravesamos los varones en un contexto de una profunda transformación del orden de género vigente y una transformación que es empujada por el movimiento feminista y de disidencias sexuales, ¿no? Y digo, hacía esta presentación también de mi parte, digamos, de mi persona, porque yo me siento parte de esas disidencias sexuales en tanto puto. Me siento parte de los feminismos en tanto soy un compañero que al menos hace 15 años, digamos, que fui como conmovido y yo digo de alguna manera salvado por la política feminista, porque es una política que de algún modo me alojó en contextos de intemperie, de incertidumbre, de no aceptarme a mí mismo en tanto puto, y que fueron esas complicidades construidas con las compañeras las que me permitieron encontrar un espacio colectivo, las que me permitieron habilitarme a un deseo, las que me permitieron romper con ciertos mandatos o ciertas expectativas acerca de qué tenía que ser, cómo tenía que portarme, comportarme, desear por ser varón. Y en ese sentido es que yo digo un poco que el feminismo me salvó. Me cagó la vida, como dicen algunas compañeras, y me la salvó también. Y también me sigo identificando varón. Y a veces uso esa categoría un poco para profanarla y para meterme en espacios de varones, digamos, a hacer, digamos, como estas críticas. Y por eso también creo que es una categoría que de algún modo, digamos, es pesada, pero es estratégica, digamos, seguir sosteniendo. Y digo que los varones estamos desorientados ante estas transformaciones del orden de género y que los varones que de algún modo venimos como transitando algún tipo de experiencia política, personal y colectiva en los feminismos, no estamos exentos de esa orientación, de esa desorientación. Y Tai compartía alguna de esas en su presentación y yo pensaba un poco eso, ¿no? Digo, quizás hoy algunos compañeros que se sensibilizan por primera vez con la agenda feminista no tienen mucho mambo en definir ir a una manifestación del movimiento feminista. Y nosotros estamos dirimiéndonos entre si marchamos, si no marchamos, si vamos atrás, si vamos con la remera, si no marchamos pero si lo publicamos en el Facebook de que no vamos a marchar. Digo, toda una serie de mambo existencial que de algún modo da cuenta, digamos, de esa desorientación, da cuenta de la falta de espacios colectivos para elaborar las definiciones acerca de si vamos o no como varones, digamos, a esas movilizaciones, y si no lo hacemos, ¿por qué? Y a veces esperando que sean las compañeras las que nos digan qué hacer, o sea, las que destinen tiempo para ver qué hacer con nosotros. Y digo, parte de esa desorientación creo que viene a explicar
cómo el feminismo nos conmueve en este contexto histórico. Y a la vez, de algún modo, esa desorientación que digo, en algunos momentos toma como algún ribete bastante improductivo y a veces diría hasta gozoso, porque digo, en última instancia el patriarcado no se va a caer ni a dejar de caer porque nosotros vayamos a la marcha. Entonces digo, como que quedarnos como todo el tiempo reflexionando sobre si voy o no voy es también ponernos en un lugar de protagonismo muchas veces que no tiene como demasiado bollete, pero no deja de ser una pregunta políticamente productiva cuando es una duda. Y digo, ya la duda en los varones militantes, en los varones militantes referentes, como decía acá el compañero, para mí es parte de un proceso de transformación histórica. Y la duda, hacerla pública, ni hablar. Yo recuerdo en estos talleres de patriarcalización que hacemos hacia adentro de nuestras organizaciones, haber coordinado un taller con varones referentes y preguntarnos un poco sobre cuáles concebíamos que eran nuestros roles, nuestros aportes en los espacios organizativos de la organización en los que estábamos. Y un compañero dijo, la certeza. Él lo confesó por lo menos, hay que ver cuántos otros lo piensan y no lo dicen. Pero digo, la certeza. Yo me caí de orto en el taller. Pero digo, qué interesante, ¿no? Arrogarnos el lugar de la certeza en espacios de construcción política. Creo que el feminismo, como pocos otros lineamientos y movimientos políticos, a los varones nos quita eso. Nos quita la certeza. Nos quita ese lugar de seguridad, de solvencia, en el que muchas veces nos construimos en nuestras carreras militantes o en nuestra vida en general. Y me parece que eso es parte, digamos, de la ventana, la puerta de posibilidades que se nos abre. Habitar ese lugar de incertidumbre, de incomodidad, de malestar, de inhibir ese principio de acción y aparición que tenemos naturalizado, y de repente, bueno, dar este lugar, incluso no solo a la duda, a la incertidumbre, sino hasta a la pasividad, ¿no? No hacer, no decir, no estar al frente. Digo, esta cosa de estar al frente, adelante, la negación del atrás en los varones, es como, se juega hasta en las metáforas discursivas más cotidianas, ¿no? Entonces digo, de repente, darnos esa posibilidad. La verdad, llega el 8 de marzo y yo no sé qué carajo hacer. ¿Marcho, no marcho? Le pregunto a mis compañeras, le estoy sacando tiempo preguntándoles esto, ¿es relevante si yo voy o no voy? Y esta desorientación me parece que es productiva, la incomodidad es productiva. Yo traje este libro, después si tenemos tiempo le voy a contar algo que vamos a hacer en Rosario con este libro, pero lo quiero recomendar porque justamente habla de incomodidad productiva y para mí fue un concepto muy interesante. Se llama Masculinidades y Feminismo, es de un sociólogo vasco, se llama Joaquín Azpiazu, y se puede descargar gratis por internet. La editorial se llama Virus. Así que yo creo que una de las cosas más lúcidas e interesantes que he leído mucho tiempo en relación a masculinidades. Masculinidades y feminismo, Joaquín Azpiazu, las dos veces con Z. Digo, la idea de la incomodidad productiva, la idea del malestar, y él incluso habla de algo muy interesante que es la idea de la inhibición. Yo soy una persona bastante ecléctica, un poco cocoliche diría, y aparte de ser politólogo, soy masajista ayurvédico y vine a Buenos Aires a hacer un seminario de meditación, y una de las cosas que estoy haciendo es una técnica que se llama Alexander. Es una técnica de trabajo corporal para mejorar los usos de nuestros cuerpos. Y el principio básico de esa técnica se llama principio de inhibición. Antes de hacer, con un mal uso de nuestro cuerpo, inhibimos, pensamos lo que vamos a hacer y buscamos como la manera más ventajosa de hacerlo. Digo, el principio de inhibición de Alexander, que probablemente no nos importe demasiado en este debate, lo podemos trasladar un poco a lo que los varones podemos hacer en relación a los feminismos. Primero, inhibamos. Antes de hablar, antes de cuestionar a las compañeras, antes de pedirle que nos rindan cuentas, antes de pedirle que nos formen, antes de pedirle explicaciones sobre su metodología, sobre sus discursos, sobre por qué se emocionan con los penatos, inhibamos, ¿no? Digo, pensemos un poco también cuál es esa pulsión al cuestionamiento que muchas veces nos surge cuando interpelamos a nuestras compañeras. Porque una cosa es
preguntar, estar dispuestos a escuchar, a aprender, y otra cosa es la interpelación desde ese cuestionamiento. Liliana Downes dice, hay una frase que dice, el feminismo es una de las ideologías más denostadas sin ser leídas, incluso por las izquierdas, ¿no? Entonces digo, bueno, nadie dice que no tengamos que debatir, que digo, es parte de nuestra política, no se trata de ser indiferente, de estar desde un costado, de correrse, como decía Itay antes, pero involucrarnos de forma respetuosa, como en otros debates, que decimos, bueno, yo antes de ir, digamos, a discutir, digamos, con un referente, digamos, de, no sé, el marxismo, y leo. O antes de ir a discutir, digamos, a una asamblea ambientalista sobre la metodología de lucha, y me informo. No lo hacemos de igual manera con el feminismo. Creemos que podemos como opinar, cuestionar, interpelar, sin tomarnos como la molestia de con seriedad involucrarnos en sus producciones, digamos, en sus historias de lucha. Digo, me parece que eso es algo que deberíamos hacer. Entonces digo, eso es una de las cuestiones que me parece como que es importante plantearnos, ¿no? Ahora, cuando este recorrido, que implica malestar, que implica incomodidad, que implica incertidumbre, lo hacemos en soledad o pretendemos hacerlo en soledad, estamos cagados. La verdad que yo, en mi sillón, tomando mate, resolver si marcho o no marcho, no es muy conducente o productivo políticamente. Ahora, ¿por qué entonces no contamos con espacios colectivos de problematización, de elaboración política entre varones? Si efectivamente hace tiempo, y en esta coyuntura más que nunca, tenemos mucho interés de discutir y de movilizarnos en relación a la agenda feminista. Y entonces, en vez de estar ante cada efeméride feminista batallando en las redes sociales sobre por qué no me integran, o por qué no me incluyen, o por qué, digamos, no tengo la posibilidad de adherir a una lucha con mi presencia física, nos generamos espacios de reflexión y de elaboración política con nuestros compañeros. Bueno, efectivamente, porque hay una cuestión que lo podemos ver como en varios aspectos del debate sobre el lugar de los varones, o el no lugar de los varones, sobre la masculinidad hegemónica, sobre si los varones podemos ser feministas o no, que también está presente en esta discusión de este libro, que es la pregunta por la identidad o la pregunta por la relación de poder. Pongo dos ejemplos. Uno es en el caso de la masculinidad hegemónica, ¿no? O del tipo de modelo de masculinidad. Entonces, si nosotros enfocamos la pregunta sobre la masculinidad hegemónica en relación a la identidad, lo que nos estamos preguntando es sobre la masculinidad de los varones. ¿Cómo nos afecta la masculinidad a los varones? ¿Cómo se transforma la masculinidad de los varones? Ejemplo concreto, varones y paternidad. Entonces vemos que los varones, antes veíamos una imagen de los padres, bueno, que era una persona que entraba y salía de la casa, que traía dinero, que estaba los fines de semana, que te llevaba a la cancha, que te ponía los puntos, la figura de la ley. Bueno, probablemente hoy la figura de los varones y más de nuestras generaciones padres sufra algunas transformaciones positivas en relación a un mayor involucramiento, digamos, en algunos aspectos afectivos, del cuidado, alguna modificación, digamos, en el involucramiento de las tareas domésticas y de cuidado. Y si nos quedamos solo con la foto, la identidad de los varones padres, diríamos, hubo una transformación muy significativa. Los varones padres de hace 30 años eran estos estereotipos, arquetipos del varón macho, troglodita, y ahora el varón padre es un copado. Padre pobrecita. El padre pobrecita. Ahora, si la pregunta ya no es por la identidad, o no solamente, sino por la relación de poder, y vemos que aún con estos cambios positivos de los varones padres, las mujeres siguen tomando el 70% de las tareas domésticas y de cuidado, los varones solo hacen aquellas tareas domésticas y de cuidado que les resultan satisfactorias o entretenidas, no te cambian un pañal, no le cortan las uñas, no le lavan el culo, no le sacan los piojos, no van a las reuniones del colegio, y en última caso pueden elegir en qué tareas se involucran, no van a pausar sus carreras profesionales o laborales por la paternidad, no luchan dentro de sus sindicatos o sus lugares de trabajo para extender las licencias por paternidad. Bueno, efectivamente la paternidad en tanto relación de poder no se modificó tanto. Se modificó en tanto identidad.
la masculinidad y la paternidad de esos propios varones. Entonces, esa pregunta la podemos llevar o esa discusión a si los varones podemos o no ser feministas. ¿Es una pregunta por la identidad? Si podemos o no ser feministas. ¿Es una pregunta de si yo puedo ponerme una remera que diga que soy feminista, o publicar en mi Facebook que soy feminista, o autopercibirme feminista? Y la verdad, en sí mismo no dice mucho. Lo que las compañeras nos cuestionan cuando nos decimos feministas o nos decimos antipatriarcales es: tus relaciones de poder no cambiaron un carajo. Seguís teniendo casi las mismas prácticas que tenías antes de decirte feminista. Entonces, lo que queremos es ver cómo en tu práctica concreta eso implica una transformación. Y me parece que si nosotros, digamos, nos corriéramos un poco de la disputa por definirnos o no feministas, y efectivamente estuviéramos poniendo el foco en qué de nuestras prácticas estamos transformando, el debate sería otro. Y la apertura, en términos de práctica concreta y de demostración de un involucramiento genuino, digamos, en la lucha feminista, también sería mucho mejor recibida por nuestras compañeras. Entonces, yo digo, ¿por qué las resistencias a que los varones no solo nos definamos feministas, sino que generemos espacios colectivos de reflexión, de problematización, donde invertamos tiempo, donde invertamos energía, que le sacamos a otras tareas de ocio o de desarrollo profesional o militante para ponerla en estos debates y en estas prácticas? Porque tenemos para perder. Y claro, ¿quién hace una inversión de tiempo y energía en algo que te da pérdida? Porque sí, hay luz al final del túnel. Vamos a librarnos de mandatos que son opresivos, vamos a probablemente tener una relación más afectuosa a la hora de pensar en la paternidad, vamos a tener amistades más íntimas, vamos a poder soltar el mandato de procrear, proveer y proteger, hasta capaz que podemos descubrir el placer anal, pero antes de llegar a eso, vamos a perder. Vamos a perder privilegios, vamos a perder protagonismo, vamos a perder prestigio y perdemos impunidad. Cuando los varones nos dejamos atravesar por los feminismos, perdemos impunidad. ¿Por qué un varón, cuando ve una denuncia de violencia en su organización o en el Facebook, quiere saber con detalles qué pasó? Porque está la sospecha de que pudimos haber hecho lo mismo. Entonces queremos saber, ¿quién denunció? ¿Pero denunció penalmente? ¿Pero cuál fue la práctica esa a la que llaman acoso o a la que llaman abuso? ¿Y cuál fue la compañera? ¿Y qué hay detrás de tanta búsqueda de información? Sí, los umbrales de lo que se considera acoso, de lo que se considera violencia, de lo que se denuncia, de lo que ya no se calla, son otros hoy, por todo este movimiento del que hablaba Vicky. Y eso hace también que los varones empecemos a sospechar de nosotros mismos, porque eso que hoy se denunció en determinado compañero es probable que también lo hayamos hecho. Y la búsqueda de información en detalle muchas veces tiene que ver con esa incomodidad, con ese malestar, con esa sospecha de nosotros mismos. Imagínense si no es de algún modo traumático ese acercamiento a esos debates. Y sí, en ese sentido es que implica pérdida de impunidad también. Entonces, si todas esas pérdidas son posibles, efectivamente el acercamiento, digamos, a los feminismos implica, digamos, movimientos que no son para nada sencillos y que seguramente en proceso sean liberadores y sean gratificantes, para nosotros también. Pero que me parece que acercarnos a los feminismos como varones implica saber que es una lucha contra nosotros mismos. Y que esa lucha contra nosotros mismos no puede ser sin incomodidad, no puede ser sin malestar, y que no puede ser en soledad, porque si no la abandonamos rápidamente. Porque necesitamos generar también espacios de pertenencia entre varones, que nos podamos bancar estas preguntas, que nos podamos acompañar en estos procesos, sabiendo, digamos, en vez de diferenciarnos, digamos, con ese arquetipo del macho violento que tanta comodidad nos genera, digamos, porque lo ponemos allá afuera, identificándonos como compañeros que seguramente tenemos alguna práctica machista o violenta que no estamos pudiendo reconocer.
desde ese piso es que podemos encarar un proceso de reflexión un poco más genuino. Sí, a ver, ser varón en esta sociedad patriarcal es estar socializado para estar en lugares de poder. Y estar en lugares de poder no se puede permanecer si no es reproduciendo algún tipo de violencia. Entonces, digo, si no la vimos hasta ahora, bueno, tendrá que ver con parte de nuestro proceso de reflexión. Pero cuando nos involucramos en esto, empezamos a reconocer esas violencias. Y eso para compañeros que nos organizamos desde la posición siempre, digamos, de los de abajo, los oprimidos, contra las instituciones, contra los patrones, contra la iglesia. Y claro, reconocerte en el lugar de opresor de tus propias compañeras, por supuesto que no es sencillo ni gratuito. Entonces un poco la cuestión que yo planteo y que quería compartir también es que este acercamiento de los varones a los feminismos van contra del proyecto político de la masculinidad. ¿A qué le llamo proyecto político de la masculinidad? Digo, como para hacer una diferenciación. Está la masculinidad en singular y en mayúscula y las masculinidades. Para mí la masculinidad es un dispositivo de poder. La masculinidad es un conjunto de discursos y de prácticas que hacen que aquellos sujetos que nacemos con pene seamos socializados, seamos criados, seamos entrenados para creer, para pensar, para sentir que los cuerpos, que las energías, que los tiempos, que las capacidades de las mujeres deberían estar a nuestra disposición. Para mí eso es la masculinidad. Es un dispositivo que nos entrena para todo eso. ¿Reconocen que este ingeniero por nacer tiene pene? Nos socializan para eso, para estar en ese lugar de poder. La masculinidad es un lugar en el mundo, para decirlo de una manera un poquito más sencilla, y es un lugar lleno de privilegios. Entonces, las masculinidades, así en plural, y en todo caso tienen, porque si se quiere, si esto es un dispositivo de construcción o de producción, su resultado más óptimo es el varón cis hetero hegemónico, ¿no? Es como lo que este dispositivo más quiere producir como su resultado. Ahora después habemos un montón de desvíos que o no somos hetero, o no somos cis, o no somos hegemónicos, o no tanto, o lo somos en algunos contextos y en otros no, pero que también estamos afectados por ese dispositivo de masculinidad y de algún modo u otro lo reproducimos. Las mujeres y las feminidades también tienen expectativas respecto a las masculinidades y a los varones según este dispositivo de masculinidad. Y también parte de su proceso de deconstrucción es romper con esas expectativas respecto a los varones, ¿no? Pretender que los varones también muchas veces estemos en esos lugares que el patriarcado pretende para nosotros. Entonces digo, efectivamente, acercarnos a los feminismos es romper con ese proyecto político de masculinidad. Yo digo, para hacer como algunas analogías, ese dispositivo de masculinidad es un dispositivo extractivista. Es una política extractivista. La masculinidad es una política extractivista que busca extraer de las mujeres su tiempo, su capacidad, su energía, sus emociones, su capacidad de contención, ¿no? En todos los espacios. Feminizar la política también es poner entre signos de preguntas qué es lo que hacemos los varones en nuestras organizaciones con los tiempos, con las energías, con los cuerpos y con las capacidades de las mujeres, muchas veces puestos al servicio del desarrollo militante de los compañeros, ¿no? Entonces, si no socializamos esos medios y esos espacios por los cuales crecemos como militantes, estamos reproduciendo hacia el interior de las organizaciones políticas ese proyecto político de masculinidad que es extractivista, digamos, y que se queda con la plusvalía cotidiana que producen las compañeras. Entonces, para mí sí, efectivamente, responder a la pregunta de si los varones podemos o no ser feministas es responderla desde un punto de vista. Por supuesto que hay miles de respuestas a esa pregunta. Y acá nadie va a intentar saldarla a esa pregunta. Ahora, la respondemos desde un punto de vista, y nuestro punto de vista es el feminismo popular, que además dijimos y decimos que es mixto y disidente en el marco de la apuesta política de nuestra organización. Por lo cual no solo creemos que podemos ser feministas, sino que deseamos ser feministas.
Ahora, creer que lo vamos a hacer en igualdad de condiciones que las compañeras, creer que estamos igualmente aceptados por el patriarcado que las compañeras, creer, digamos, que el patriarcado nos oprime a todos y a todas por igual porque también hay mandatos hacia la masculinidad, es ignorar las relaciones de poder. Entonces, efectivamente, si queremos ser feministas, tenemos que asumir que ser feministas va en contra de nosotros mismos en muchos sentidos. En que esa es la gran complejidad de la aproximación de los varones a esta lucha. Por último, un par de cositas en relación a qué podemos hacer los compañeros con esto. Digo, por un lado, digo, me parece que uno de los ejercicios dificultosos, frustrantes por momentos, es la organización colectiva entre varones. Y digo dificultosos y frustrantes porque yo lo he transitado, digamos, como dice el flyer por ahí, fui impulsor de los colectivos de varones antipatriarcales durante muchos años, por lo menos 5 años me dediqué a eso, a armar colectivos de varones en diferentes partes del país, y es un proceso bastante complejo. Y yo creo, digamos, que si en algún momento decidimos algunos de esos compañeros pasarnos a apostar a la construcción mixta desde Malajunta, también tiene que ver con encarar otras dificultades. No con quedarnos sin dificultades, con encarar otras. Y me parece que todavía tenemos que poder zigzaguear entre ambos espacios. Espacios propios de varones y espacios intergéneros, espacios mixtos. Los espacios propios de varones tienen una potencialidad que es la posibilidad de construir espacios de pertenencia, porque cuando rompemos con la complicidad machista en los espacios de socialización masculina de nuestra vida cotidiana, el grupito de WhatsApp de los pibes del secundario, o el grupito con el que vas a jugar al fútbol, y sí, la verdad es que quedás un poco en offside, ¿no? Y a veces en esos espacios de pertenencia se te complica tu pertenencia, se te complican ciertos privilegios, ciertos lugares de referencia, cuando sos el que cuestiona esa complicidad machista que se reproduce ahí. Entonces digo, también es necesario construir simultáneamente, paralelamente, otros espacios alternativos de sociabilidad entre varones con otras lógicas, donde podamos también contenernos en estos otros procesos y en estas otras preguntas. Yo le preguntaba a un pibe en la asamblea de varones feministas que hicimos el año pasado, ¿por qué cuando reconocemos una práctica machista en nuestro grupo de varones, no la agitamos, no decimos nada? No, cuando no la vimos, que nos pasó por al lado, la tenemos naturalizada, no reconocimos que era machista. No, cuando la reconoces, te das cuenta que se están yendo al pasto, pero no decís nada. ¿Y sabés qué pasa, Lucho? Me dice que si yo le digo a mi amigo esa práctica machista, él me dice 10 a mí. Entonces, muchas veces el motivo por el cual no rompemos la complicidad machista es porque estamos cuidando nuestros propios privilegios y porque sabemos que nosotros también tenemos esas mismas prácticas, ¿no? Entonces digo, en algún modo, generar espacios donde sea posible cuestionar una práctica machista, pero también bancarse que nos la cuestionen, es parte, digamos, de lo que tenemos que poder construir como espacio de sociabilidad militante entre varones. Ahora, no nos podemos quedar solamente con eso, y la pregunta también está en cómo llevamos esto a otros territorios de intervención. Cómo llevamos esto a otros espacios donde podemos tener práctica política y son un poco más hostiles porque los compañeros no están esperando que rompamos la complicidad machista y de hecho las reacciones ante eso son un poco más hostiles. Entonces digo, tenemos que poder elaborar estrategias políticas de intervención en esos espacios y yo creo que ahí es importante también contar con estos espacios mixtos con las compañeras. Que las compañeras también nos marquen un poco los ritmos de nuestros procesos de cambio y que también nos puedan devolver un poco esto a nosotros, ¿no? Sin que de repente eso sea el punto central de la reunión, sin que nosotros estemos demandando contención y formación de las compañeras de modo permanente. Hay otro artículo acá que traía para compartir, por lo menos el título para que lo googleen, que es "Las feministas no somos responsables de educar a los hombres", de Cecilia Winterfox. Muy interesante, de todo el desgaste que implica para las compañeras el tener que estar como en ese lugar de responsable de la despatriarcalización de nosotros como compañeros varones. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que sí hace a esta forma en la que nos tenemos que involucrar los varones, no solo, digamos, en la transformación de nuestras prácticas personales, no solo en la transformación de nuestras prácticas como militantes dentro de nuevas organizaciones mixtas, sino en este lugar de compañeros, varones, militantes, referentes, y es cómo hacemos que este grito, este reclamo, esta exigencia del movimiento feminista y de disidencias sexuales acerca de
las prácticas que los varones tenemos que transformar sea nuestro discurso como varones. Digo, ¿cómo empezamos a incorporar a nuestros análisis de coyuntura, a nuestros análisis económicos, a nuestros análisis sobre las dificultades de la unidad del campo popular, a nuestros análisis sobre la dificultad de un sindicalismo combativo, el lugar que tiene la masculinidad en todo eso? Porque lo tiene y mucho. Y si no la vemos es porque hasta el momento no nos lo preguntamos y no lo reflexionamos. Entonces, yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, digo, acá hace poquito se reformó, digamos, en la legislatura, digamos, lo que tiene que ver con las licencias por paternidad de los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Y se extendió la licencia por paternidad a los trabajadores varones. ¿Eso de dónde vino? ¿Era una demanda del movimiento sindical? ¿Una demanda del movimiento político? ¿Los varones salimos a discutir eso? Que cuando la pareja sean ambos trabajadores del Estado se reduzca la posibilidad de la licencia de las mujeres, es algo sobre lo cual salimos a cuestionar, a discutir. No, ni nos enteramos. Y no tenemos que incorporar a nuestra agenda sindical, política, reclamos en relación a el lugar de los varones, la posibilidad de pensar en dispositivos de atención a varones violentos, la posibilidad de ser nosotros los que nos hagamos cargo de acompañar los procesos de los compañeros denunciados en el marco de nuestras organizaciones, la posibilidad de pensar cómo la educación sexual integral también tiene un abordaje de la masculinidad destinado a los pibes desde los primeros años, la posibilidad de pensar en que las tareas de cuidado tienen que dejar de ser femeninas, privatizadas en el seno de la familia y ser una preocupación política, comunitaria y pública. Digo, eso es parte de la agenda de masculinidades y los varones también la tenemos que pensar. Y los varones, digamos, que nos dedicamos a la ciencia política, a la economía y demás, tenemos que leer feminismo para poder ver, digamos, cómo eso permea nuestro prisma de análisis y de mirada de la realidad. Esa es la forma también en la que los compañeros nos podemos acercar. No para sustituir a las compañeras en los discursos del movimiento feminista, sino para tener una mirada feminista sobre las masculinidades como varones. Y esa no es una tarea de las compañeras, es una tarea nuestra como compañeros. Yo creo que una plataforma política del siglo XXI que efectivamente interpela a las mayorías, que efectivamente se haga cargo de que la política feminista tiene que ser una política protagónica de nuestra mirada de la realidad, no es simplemente el dejarle espacio a las compañeras, es que efectivamente el feminismo permee todos nuestros lineamientos y análisis político de la realidad, y eso implica particularmente para los compañeros que somos varones dentro de estas organizaciones, formarnos en feminismo para que efectivamente podamos desde nuestros discursos ser nosotros los varones los responsables de interpelar a los otros varones en romper estas relaciones de violencia, en romper el dispositivo de masculinidad como un dispositivo de reproducción de desigualdades y efectivamente intentar de algún modo, ser cada vez menos varones y efectivamente ser mejores compañeros, digamos. Eso es un poco, me parece, el desafío que tenemos que atravesar. Así que bueno, ahí